Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos una autora rusa que no es meditadora, que yo sepa, que se llama Ayn Rand y que seguramente algunos de vosotras, habréis leído o la conoceréis por alguno de sus libros, que son bastante peculiares, preguntones, que tienen que ver con ideas, con la vida, que tienen que ver con el ser humano, la sociedad, lo cotidiano, la comunidad, el individuo y por ende pues también política, economía, porque todo está en el paquete, hasta la religión, hasta la meditación. Tiene unas cuantas novelas, yo me he leído unas cuantas que son buenísimas. El manantial, La rebelión del Atlas, El himno, que igual incluso lo leo porque es una novela corta de 40 páginas, El peón rojo, Los que vivimos. Y para empezar y abrir boca, os voy a contar algunas de las cositas, por ejemplo, del libro La rebelión del Atlas. El libro divide, ella era rusa y se fue a vivir a Estados Unidos. Está centrado sobre todo en la experiencia en los Estados Unidos. Por cierto, nació en 1905, murió en 1982. Algunas de sus entrevistas de los años 50 son brutales. Brutales porque en esa época los periodistas que acababa de empezar la televisión eran como muy especiales. Eran muy machos, ¿no? No era normal entrevistar a una mujer que tuviese tan claras las cosas. Y claro, las tenía tan claras que los ponía contra la pared. Entonces no estaban acostumbrados a que les respondieran así. Os las recomiendo. En esa novela, La rebelión del Atlas, que se centra en la fibra social de Estados Unidos, habla de lo siguiente. Divide la sociedad en dos partes, los saqueadores y los no saqueadores. Los saqueadores están representados por la clase política, místicos de músculo, los llama, es genial la descripción, y los cultos religiosos, místicos del espíritu, que piensan que toda actividad económica debe estar regulada y sometida a una fuerte imposición fiscal. Y luego están los no saqueadores. Aquí voy a hacer un inciso, pero os lo quiero contar como ella lo cuenta. Los no saqueadores para ella, para Ayn Rand, son hombres, mujeres, emprendedores, emprendedoras, capitanes de empresa, define, e intelectuales que piensan que la solución está justamente en todo lo contrario. Cuando tratamos con personas que son tan echadas para adelante, cuestionadoras, yo creo que cualquier persona, yo también el primero, seguro cogéis algunos de los vídeos y veis que hay contradicciones, seguro. Entonces, siempre las cosas hay que tratarlas, analizarlas, visualizarlas, entenderlas, opinar, si uno quiere opinar, si piensa distinto, y trascender la cosa. Porque, digamos que la coherencia perfecta no la tiene el ser humano, no la tiene nadie. Siempre cometemos y además podemos cambiar de opinión. Esta parte de la que Ayn Rand habla, la de los no saqueadores, tan centrada en los capitanes de empresa, los intelectuales que están en el otro lado, es un poco peculiar porque la sociedad actual y desde hace tiempo yo meto a los que llaman emprendedores, por ejemplo, a todos los de las redes sociales, telefonía, eléctricas, banca, a todos esos, inteligencia artificial, entre los saqueadores. Ya hay una mixtura, una fusión que no se entiende muy bien porque ya se ha cruzado entre el gobierno, que serían los grandes saqueadores en la novela El Atlas, La rebelión del Atlas, y las corporaciones en la actualidad. Lo veo así de claro. Pero bueno, quería compartir esto con vosotros. Sus ideas filosóficas pueden resumirse brevemente, de esta manera. La vida es el fundamento de los derechos. Cada individuo debe elegir mediante la razón qué valores quiere para su vida y los medios para alcanzarlos. Esto también faltaría añadir, para recordarnos a todos, cada individuo debe elegir
mediante la razón qué valores quiere para su vida y los medios para alcanzarlos, y las posibles responsabilidades que se deriven de vivir en sociedad, porque al final vivimos en sociedad. Lo quiera o no lo quiera Ayn Rand, vivimos en sociedad. Y claro, al final alguien lleva el gato al agua o pone normas, más allá de que las queramos cuestionar y las cuestionamos todo el tiempo. El individuo tiene derecho a existir para sí mismo, sin sacrificarse por los demás. Este tema es muy importante. Ni sacrificando a los demás para sí mismo. Sin sacrificarse por los demás, tiene derecho a eso, ni sacrificando a los demás. Aquí es genial, porque Ayn Rand la catalogan como el capitalismo por excelencia, el libertarismo, el liberalismo. Es un poquito complicado colocarla porque tiene cosas como estas. Entonces, cuando ella dice en esa frase, el individuo tiene derecho a existir por sí mismo, para sí mismo, sin sacrificarse por los demás, ni sacrificando a los demás, si nos hacemos sobre todo la segunda pregunta, sin sacrificar a los demás, pues nos damos cuenta que la vida, incluso la vida en el mundo capitalista democrático, nos la han, como dicen por ahí, metido doblada. Nadie tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza física contra otro ser humano, sea cual sea el fin que quiera obtener. Esto lo podéis denominar hasta un principio pacifista, hasta un principio budista. No se acepta el uso de la fuerza. La fuerza no solamente es física. La fuerza se puede ejercer por presión, por ejemplo. Sí, libertad de expresión, podemos decir, Ayn Rand estaba en esto, pero al final dices, bueno, ¿y quién controla los medios? Sí, somos libres, por ejemplo, YouTube, Google, Facebook nos contó, no, vamos a crear esta cosita y vais a ser vosotros autores de vuestras propias cosas y opiniones, y cada día hay más censura, cosa contra la que estaba en desacuerdo Ayn Rand, ya lo explicaré. ¿Quién controla? ¿Quién controla los medios? ¿Quién controla lo que oímos todo el tiempo? Si son los mismos siempre, y da igual quién sean, porque todos andan en la misma cosa, en la misma propaganda, todos. La realidad existe de forma absolutamente objetiva. Los hechos son los hechos, independientemente de los sentimientos, deseos y temores del hombre y de la mujer, del ser humano. ¿Esto qué es? Esto puede ser perfectamente Krishnamurti. La realidad es la realidad. Cuando le metemos sentimientos, deseos, temores y cosas de estas, ¿qué hacemos? Desvirtuar la realidad. No la vemos, la adaptamos a lo que nosotros pensamos. Y de hecho también lo que nosotros llamamos realidad es una percepción-visión en base a nuestra cultura, genética, lo aprendido. Esa es la realidad. Pero la realidad es la realidad. Es decir, si un canal de redes sociales quita a un candidato del canal porque no está de acuerdo, porque dice cosas contrarias, por ejemplo, acerca de lo de estas cositas que nos pusieron cuando era lo del virus, eso es censura. Si quita a un profesor de Stanford es censura. Si un periódico de ideología X, ante un hecho real demostrado, hasta condenado por la justicia, no lo cuenta como tal y cuenta lo contrario, la realidad es distinta. Pero nosotros mismos, la culpa es del otro. La culpa es del otro, en las parejas, por ejemplo. Más ideas, por ejemplo, acerca de la virtud del egoísmo. Hay un solo derecho fundamental. Todos los otros son sus consecuencias o corolarios. El derecho del hombre, del ser humano, a su propia vida. La vida es un proceso de autosustento y acción autogenerada. El derecho a la vida significa el derecho a ocuparse en el autosustento y la acción autogenerada, lo que significa que la libertad consiste en ejecutar todas las acciones requeridas por la naturaleza de un ser racional para el sustento, el fomento, la satisfacción y el disfrute de su propia vida.
De nuevo, aquí entramos en un campo complicado porque muchas veces sabemos y conocemos que mi libertad acaba donde empieza la tuya o algo así. Yo creo que hay cosas que todos podemos tener clarísimas. La vida, por ejemplo. El que las mujeres no lleven burka. Pero claro, de nuevo entramos en unas fases culturales complejas. El derecho, por ejemplo, a poder pagar hoy en día con efectivo, con tarjeta de crédito, de debo, con criptomonedas, con un cheque, con lo que te dé la gana, que ya casi no existe. Por ejemplo, acerca de los derechos del hombre, dice, del hombre y de la mujer, el derecho a la vida es la fuente de todos los derechos y el derecho a la propiedad es solo su realización. Sin derechos de propiedad, ningún otro derecho es posible, ya que el hombre tiene que sostener su vida por su propio esfuerzo. El hombre que no tiene derecho al producto de su esfuerzo no tiene medios de sostener la vida. El hombre que produce mientras otros disponen de su producto es un esclavo. Y esto, que parece así como ¡guau! Esto es lo que ha creado, sin duda, el comunismo, el populismo, y también lo ha creado, y lo va disimulando, pero lo ha creado lo que hemos llamado democracias y capitalismo, que no tiene nada ni de democracia ni de capitalismo. Peor el socialismo extremo, por ejemplo, el que tenemos en España, el populismo de toda América Latina, el chinismo, lo que tú quieras, pero las democracias, llamadas democracias europeas y americana, si es que se puede llamar a la sociedad americana demócrata, que yo tengo dudas también, a la norteamericana me refiero, también han palpado de este abuso. No tengo ninguna duda de esto. Hay cosas que no quiero. Esto ya es una opinión personal. Como estos populismos, comunismos, no lo quiero, no lo he entendido nunca, ni lo comparto. Pero yo tampoco quiero lo que hay ahora. Porque me vale un poquito más que lo anterior, pero de convencimiento nada. En absoluto. En la rebelión del Atlas cuenta, el hombre que no hace más que labor física consume el valor material equivalente a su propia contribución al proceso de producción y no deja más valor ni para sí mismo ni para otros. Pero el hombre que produce una idea, en cualquier campo de empeño racional, el hombre que descubre nuevo conocimiento, es el permanente benefactor de la humanidad. Yo en el liberalismo o en el libertarismo no creo tampoco, por una razón muy simple, porque no creo en la naturaleza humana como tal, material, porque estamos todos en la supervivencia. Entonces, a final de finales, por mucho que digan estos que esto es fantástico, que es lo mejor, que es lo que tú quieras, ni el comunismo vale, porque es un robo la naturaleza humana, ni el capitalismo que nos han contado vale, porque es un impuesto diario constante, un abuso, un nepotismo entre políticos sátrapas, extractores, empresas implicadas con el gobierno que legislan en favor de ellas, con sueldos cada vez más cutres, ni tampoco con el libertarismo, porque supondría aceptar en la ingenuidad que de repente 3 amigos o 3 conocidos que han descubierto una idea y la han puesto en marcha y se están beneficiando porque se tienen que beneficiar y lo hacen bien, generen tal cantidad de poder económico que pensar en la no van a afectar ni controlar a las personas es pensar mucho, pero mucho. Por lo tanto, yo no creo básicamente en ninguna ideología. No. Pero más allá de eso contamos cosas. Sí que creo en híbridos. En algunos híbridos. Por ejemplo, yo creo que la salud debe ser pública. Gratis para todos. Sí, porque sí. ¿Qué? Porque sí. Claro, luego podéis buscar justificaciones de todo tipo. No, porque cuesta dinero, pero esto es valorar a unas personas más que otras. Esto es como en no sé qué película muy famosa de un caso de contaminación, o en el caso de las Torres Gemelas, fue de las Torres Gemelas,
es una película muy conocida, hubo gente que valía más y gente que valía menos cuando fallecieron por las Torres Gemelas, porque uno era la que limpiaba y el otro era el CEO. Entonces habían argumentos, esto fue verdad y es verdad, tan brutales como que, claro, es que las deudas que tenía el CEO que había fallecido eran mucho mayores que las de... Así va la vida. Ayn Rand se consideraba atea. Algunos textos más que quiero compartir con vosotros dicen así: civilización es el proceso por el que el hombre se libera de los hombres. La pobreza no es una hipoteca sobre el trabajo de los demás. La desventura no es una hipoteca sobre la felicidad. El fracaso no es una hipoteca sobre el éxito. El sufrimiento no es un cheque en blanco y su alivio no es el fin de la existencia. El hombre no es un animal que haya de ser sacrificado en el altar de los demás. La vida no es un inmenso hospital. Cuando el bienestar común de una sociedad se contempla como algo aparte y superior al bienestar individual de sus miembros, el bienestar de algunos hombres prevalecen sobre el bienestar de otros y esos otros son destinados al sacrificio. Esto es complicadísimo, pero es muy fácil de entender. La libertad de uno en detrimento de la comunidad. Y es complicado porque de repente os dais cuenta, por ejemplo, con el fascismo, que se apropia el que no se respeta al individuo. Porque el Estado es todo dentro del Estado, el comunismo igual. Ellos hablan de igualdad, igualdad de los cojones. No puedes opinar distinto, te liquidan, te apartan. Coño, mirar, es que cualquier país de ahora, si es que da igual. Pero es que esto que está pasando en Venezuela, en México, en Argentina, en Brasil, en China, ya pasa en Europa. El comedor de foie francés, el presidente, quiere bloquear y cerrar algunas redes sociales y algunos usuarios porque él ha llegado a la conclusión de que el pollo que se ha montado hace poquito y tantos otros son producto del uso de las redes sociales. O sea, quiere cortar y coartar la libertad. Pero es que durante la época de los virus hicieron lo mismo y mintieron como bellacos. Pero es que las grandes corporaciones de la economía de la atención nos sustraen como alimañas la sangre, que es la data, el data, y además lo comparten con agencias de inteligencia. Pero esto es que es así. El principio básico del altruismo es que el hombre no tiene derecho a vivir por su propio bien, que el servicio a los demás es la única justificación de su existencia y que el sacrificio es el más alto deber moral, la más alta virtud, el valor más alto. No debemos confundir altruismo con generosidad, nos dice Ayn Rand. Buena voluntad o respeto por los derechos de los demás. Estos no son valores primeros, sino consecuencias que el altruismo, de hecho, hace imposibles. El valor irreductible, primero y básico del altruismo, es el sacrificio propio, que quiere decir inmolación de uno mismo, abnegación, negación de uno mismo, autodestrucción, es decir, el yo es el mal y los demás el bien. Un ejemplo de esto, del grado de tarambanismo, lo podéis encontrar en cualquier país del mundo, demócrata, no demócrata, por ejemplo, que tenga un índice de desempleo alto. Por ejemplo, España, 28%, 20%, depende de qué épocas. Los gringos tienen menos, pero cualquier otro país tiene alto. Y tiene en su país, que es una nación-estado, un 28% de desempleo. Pero cada vez dedica ayuda humanitaria a otros países que no están bien. La pregunta es, ¿esto es lo que es el altruismo o la imbecilidad? Dice, pero ¿cómo es posible que tú, con un 20% de desempleo en tu país, que es un drama, con lo que llaman los ninis, los jovencitos que han acelerado con un canuto y no encuentran trabajo, tú sigas ayudando a otros países cuando tu país está hecho una mierda, literalmente? Pero es que esto seguramente lo hace México, lo hace Argentina, lo hace Venezuela, ayudan. Dicen que ayudan. Y yo no tengo ningún problema en entender esto, aceptar esto. Es muy sencillo.
Cuando haya un gobierno del mundo, que no tengo duda de que algún día lo habrá, entonces pues hablamos de otras cosas, pero siempre con estos valores, ¿no? Si algunos hombres disfrutan de algún derecho sobre el producto del trabajo de los demás, entonces estos están despojados de sus derechos y condenados al esclavismo. La mayor virtud, la capacidad de hacer dinero. Esto es fantástico, sería fantástico. Sería fantástico si no nos hubieran engañado. ¿Quién? Los comunistas, los populistas, los socialistas, pero también los capitalistas y las grandes corporaciones. Sí, nos han engañado todos los bancos. Claro. Los estados porque imponen impuestos, que dicen que gestionan, ¿para qué? Para tener una sanidad de mierda, literalmente. No hay país que tenga una sanidad buena ni pagando. Bueno, los del norte, los nórdicos. Estados Unidos es un puto desastre, Europa otro puto desastre. Sí, puto desastre me refiero, tienes un cáncer, te operan dentro de 2 años. Tienes que pedir una cita dentro de 6 meses. Así, pero qué bien es el sistema público, qué bien. Y luego echándose la mierda unos a otros. Pero esto es así. La riqueza es producto de la capacidad del hombre para pensar. Cualquier compromiso entre el alimento y el veneno conduce a la victoria de la muerte. Atentos a esta frase porque es brutal. Cualquier compromiso entre el alimento y el veneno conduce a la victoria de la muerte. Pues aquí podemos utilizar esto un montón de cosas. Alimento y veneno. Por ejemplo, cojamos el alimento. Cómo las marcas nos han intoxicado, literalmente. Sí, vivimos más, pero estamos un poquito más vanas. La cantidad de enfermedades producto de alimentos que hay que estar registrando cada 2 por 3 y vigilantes porque nos engañan. Mezclas de aceite de oliva con aceite de girasol, lo que queráis, quesos que no son quesos, Monsanto, el santo, lo que tú quieras. Pero es que el alimento, si le llamamos alimento mental o espiritual, y el veneno, aquí alucinamos en colores porque el alimento sería tu yo soy, el reino de Dios habita en ti, o llámalo como tú quieras, tú preguntarte. Y el veneno es la religión, la ideología, incluso las grandes instituciones meditativas que se apoderan de la verdad y te dicen que ellos conocen al avatar, que ellos saben quién es el ser elevado todo el tiempo. Y esta última, cualquier compromiso entre el bien y el mal lleva a la victoria del mal. Me gustan mucho las cosas que contaba Ayn Rand, me gustan mucho. Hay algunas cosas que pienso distinto. Pero sí, cualquier compromiso entre el bien y el mal lleva a la victoria del mal. En resumen, queridos, os dejo con este breviario. ¿Quién fue Ayn Rand? Y si queréis, ahí os he citado algunos de los libros. Está muy interesante. Por cierto, mujer, rusa, valiente, fuerte. Mirad alguna entrevista en YouTube porque me encanta, porque de verdad es que no existen cosas de esto ya. Existen tonterías. Un abrazo, os quiero mucho, hasta mañana.